La ciencia nos ha enseñado que somos seres sexuados por naturaleza. Lo que desde una perspectiva netamente biologista es lo que asegura la continuidad de la especie para los seres vivos, a excepción pues obviamente de los seres asexuales, es necesario el encuentro del macho y la hembra como sucedería en cualquier animal, pero con los humanos es mucho más que eso. El pensamiento como característica diferencial nos aparta de la vivencia procreadora en sí misma y la convierte en una experiencia que suma o que resta a la percepción de vivir. Por eso, aún no hemos visto una vaca deprimida porque el toro no la eligió, pero en los humanos significa mucho más, que la persona que nos interesa no nos corresponda, llegando a actos poco naturales, haciendo del cortejo animal una acción insignificante ante la dinámica de la conquista humana. Desde este punto de vista queremos resaltar el valor humano del amor y de la felicidad, no solo como el afecto y la realización que describimos desde las teorías cualitativas, sino como una carga humanizadora que hace que no haya manuales ni tesis que describan cómo va a suceder. Solo hay aproximaciones culturales que enmarcan unas probabilidades, que se quedan en muchas ocasiones cortas al escuchar el relato romántico de un enamorado o la historia de superación de alguien que considera venir desde abajo. Por eso, antes de entrar en la transición del yo al nosotros, queremos resaltar la importancia de lo que precede, que antes llamábamos noviazgo y que debería ser esa primera etapa de la pareja, dada la posibilidad de fundar unas bases donde se ahorren unas experiencias positivas para retomarlas en forma de recuerdos gratos ante una situación de crisis. Máxime cuando hoy ya no vivimos las previas, nos saltamos esas etapas y más adelante el tiempo nos reclama el espacio que dejamos vacío, encontrando que varias crisis de este proceso tienen sus raíces allí. Adicionando la suma de la familia, la personalidad que preexiste de la pareja, que debería dar origen a los integrantes de la pareja del futuro y que aseguran la continuidad de la especie, con la motivación del amor y el sentimiento de la realización. Ya adentrándonos en el tema central, debemos contemplar a la pareja desde la perspectiva sistémica, como un subsistema del sistema familiar, con una dinámica de cambios constantes que inician en los subsistemas individuales y relacionales y que crean la necesidad de escucha, intervención y cambio para lograr la percepción de bienestar y estabilidad integral. En la denominada primera etapa de la historia de la pareja, que no es necesariamente un proceso lineal o circular, tal vez mejor en espiral, encontramos la transición a la adaptación del dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne, que encontramos en el libro de la Biblia Génesis 2:24 como una aceptación cultural, esperando que suceda entre el primer y el tercer año de convivencia, con el reto de abandonar el discurso individual y pasar al colectivo, al nosotros, con significancias que transitan el discurso al hicimos, vamos, compramos, pensamos, con el reto de fusionar dos proyectos de vida individual y convertirlos en un solo proyecto de vida familiar. Y aquí, como decimos coloquialmente, comienza el Cristo a padecer, especialmente cuando dejamos entrar a terceros del pasado, como los padres, los suegros, los amigos, la religión, incluso los exigiendo un nivel de conciliación y acuerdo alto en la pareja que permita ubicar en tiempo y espacio estos roles que ya estaban presentes en la vida de cada uno antes de iniciar la convivencia, con límites saludables y claros sin desconocer la injerencia del aprendizaje por modelamiento, ya sea positivo o negativo. Si pensáramos de forma no normativa, encontraríamos que hoy día algunas parejas no tienen claro cuándo o cuánto llevan de convivencia, y además la confunden con el tiempo de relación y el espacio del noviazgo, pues son más que amigos, más que novios o amigobios, o demás variables millennials que no identifican o reconocen el momento donde se empieza a compartir y a fusionar este proceso o etapa, dada la inestabilidad del ir y venir o del espacio habitacional, que tiende a estar amparado en un lado familiar extenso, asegurando una nueva crisis, por lo que rezaban los abuelos: el que se casa, tiene casa y costal para la plaza, reconociendo que la idea tradicional de matrimonio ha cambiado, evolucionado o ha sido tergiversada, quedando como meta u objetivo proteger el vínculo para transitar al siguiente nivel. Se propone pensar en lo que acontecería entre el tercer y octavo año de convivencia, donde se espera que la pareja reafirme su decisión de desarrollar un proyecto de vida familiar, ya no individual,
e insertando a la historia la posibilidad de la procreación, la cantidad de hijos, el espacio y tiempo entre uno y otro, reconociendo que cada vez son más las parejas que deciden por convicción no tener hijos, reflejado desde hace años en Asia y Europa y recientemente en nuestro país, que marcó una tasa de descenso de la natalidad desde el 2023 superior al 13% según el DANE, lo que pinta una experiencia no normativa en este espectro. Sea cual sea la decisión de la pareja, con hijos o sin hijos, es indispensable reafirmar y fortalecer la identidad del núcleo, priorizar, proyectar y ejecutar con procura de control y estabilidad factores como el laboral, el económico, el social, pero también el afectivo, el extenso y la idea de realización conciliada y aunada desde el uno hacia el otro en doble vía, lo que redistribuiría roles y funciones y reorganizaría rutinas, cronogramas y preferencias. Los abuelos hablan de la crisis de los 5 años, cuando se va develando el enamoramiento y toma fuerza la aceptación. Es cuando racionalizamos a quien elegimos, lo bueno y lo malo, lo que no era predecible antes de la convivencia, los si yo hubiese hecho esto o aquello, que son el momento perfecto para retirar del banco de los buenos recuerdos, para valorar lo que hemos vivido y el por qué lo elegí, buscando estabilidad, reconocimiento y renovación de compromisos. La tarea estaría del lado del que, si elegimos ser padres, no podemos olvidar ser pareja, diferenciando e integrando el nuevo rol, pero nunca reemplazando el uno por el otro. Así fortalecer la comunicación y la expresión de afecto, no dejar morir al eterno enamorado mientras disfrutamos la nueva experiencia parental, apoyados en la familia extensa o cuidadores externos para cumplirnos como pareja, no por obligación sino por satisfacción mutua, no individual. Y si decidimos no ser padres, no olvidemos la responsabilidad social de ser modelo para los que vienen y los que van. Si continuamos conviviendo en pareja es porque a la anterior le dijimos prueba superada e iniciamos a vivir una experiencia que va entre los 8 y los 15 años, quizás sin hijos o con 1, 2 o 3, pero lo más importante que haya sido una decisión, una responsabilidad y un cumplimiento en pareja. En este segmento aparecen algunos reclamos del proyecto de vida personal que no lograron fusionarse con el de pareja: la autonomía, la independencia, la libertad, la realización personal. Comienzan a susurrar al oído las opciones de vida que hubieran podido tener si se hubiera priorizado o inclinado hacia una decisión u otra. No es algo necesariamente malo, por el contrario, es la oportunidad de conciliar el deseo con la felicidad, indagando en cómo lograr que lo que me hace feliz nos haga felices, lo que puede estar del lado de un oficio, una profesión o una meta que se aplazó, no solo por la convivencia, sino quizás por la llegada de los hijos y los cambios y replanteamientos que implica lo económico y lo social. Planteamos que el secreto estaría en concertar y en apoyarse, en hacer parte de la felicidad del otro, ayudando a que se alcance lo que desea. Esto puede implicar nuevos espacios, nuevas dinámicas, nuevas amistades que pueden generar celos, inseguridades, desequilibrios o percepción de cambios en la priorización por el incumplimiento de roles que amenazan la armonía y la estabilidad de la convivencia, debiéndose acudir nuevamente a la historia, a los buenos momentos, especialmente lo que les ha permitido crecer y superar crisis anteriormente, además de la oportunidad de retomar ideas que se quedaron en el aire, pero que hacían parte de la individualidad antes de la fusión y que pueden convertirse en valores adicionales del grupo, y en la oportunidad de afianzar, integrar y profundizar el amor, la confianza y la significación, reconociendo en el otro la idea de aportar, ampliar nuevas experiencias al proyecto familiar como logro colectivo, no individual, como una forma de que cada uno aporte aspectos novedosos y renovados al discurso y los compartires de la pareja. Ya quizás iniciando el descenso estaría el periodo de estabilización entre los 15 y los 30 años de convivencia, que coincide generalmente con la etapa de prejubilación o con el nido vacío, conllevando una serie de cambios biopsicosociales muy significativos, también por lo que empieza a declinar y por lo que se empieza a perder. Se debe tener en cuenta que no todos experimentan el nido vacío tal como se plantea, en tanto que, como lo afirmábamos antes, ya son más las parejas que deciden no tener hijos, sumadas a las que no pueden, lo que hace pensar que no tendrán que preocuparse por retomar el rol de pareja porque estuvo escudado en el rol de padres por muchos años, y que implica encontrar a dos desconocidos que tienen un pasado con la opción de retomarlo en el presente o retirarse de la historia. Sin ser una generalización, en Colombia o América Latina, el hombre tiende a regresar a la etapa del picaflor,
lo que ahora llamamos Sugar Daddy, antes llamados viejos verdes. Claro que estos nuevos con más presupuesto para invertir, pero siempre estando la opción de estabilizar un proyecto al que se le ha invertido demasiado tiempo y espacio, que no por conveniencia o miedo a la soledad se trabaja en estabilizar en un proyecto común que ha generado más risas que llantos, más ganancias que pérdidas. La edad pasa factura, llegan cambios físicos que cambian deseos, llegan enfermedades que cambian rutinas, llegan pérdidas que se deben trabajar. Y como dice la letra de la canción, siempre se llega a buen puerto si se va de dos en dos. Si valoramos, que nos entregamos, que nos acabamos, que nos consumimos en un proyecto común, la satisfacción de los logros nos mantendrá unidos hasta el final. Al menos eso quisiéramos. Pero no podemos desconocer la opción de seguir solos, de no permitir daño a la dignidad, de respetar la decisión y mi decisión, que siempre procure la idea de bienestar y disfrute de lo que deseando tenemos y podemos. Habrá que cambiar prioridades, quizás la salud por encima de la sexualidad, pero el concepto también puede cambiar para continuar sintiéndonos amados y necesarios para el otro, necesitando al otro sin depender de él, pero sí coexistiendo. Finalizando esta propuesta procesual, llegamos a enfrentar la vejez, un momento donde la muerte está más presente como opción. El rol de abuelos es priorizado, pero al tiempo, dependiendo del nivel de gratitud que haya alcanzado los hijos, la distancia en kilómetros o afectos y los beneficios que puedan dar más en lo material que en lo emocional. Aquí nos encontramos también con una pareja que no tiene nietos porque no tuvo hijos, que quizás tenga sobrinos que no tengan abuelos que cumplan el rol o que simplemente lleguen solos a este momento sin herederos ni cuidadores convenientes, para lo cual se preparan por elección. En la otra cara de la moneda están los que nunca han dejado de ser padres porque continuaron con sus nietos en el rol de padres, afectando una dinámica natural mientras creían que hacían un favor, encontrando a nietos que dicen papás a sus abuelos mientras llaman por el nombre de pila a sus papás y generalmente siendo más agradecidos que los mismos hijos, en ocasiones por un sentimiento solidario y en otras por la necesidad de cumplir con sus nietos con lo que no lograron hacer con sus hijos. En cualquiera de las dos caras es necesaria una red de acompañamiento, voluntaria o interesada, pero que aporte dignificación a los viejos. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a una boda de oro matrimonial? Hemos vivido la experiencia cercana o anhelamos llegar a ese punto, hoy cada vez más utópico por la falta de proceso, compromiso o proyección. Transitar es clave para hacer de las dificultades aprendizajes, de las vivencias espejos y del amor realización. Máxime cuando las nuevas generaciones pensarán, recordarán y anhelarán o no esa forma de asumir el reto de convivir, ser mentores o alcanzar propósitos juntos para disfrutarlos juntos, serenos y hasta el final. Cuán significativo es ver que cuando muere un integrante de la pareja en esta etapa, el otro lo secunda al poco tiempo. Da la sensación de que cumplieron con lo que se propusieron juntos. Dentro de las conclusiones, queremos dejar la reflexión de las parejas del mismo sexo, que aunque han logrado la dignificación que se merecen por el solo hecho de ser seres humanos, aún padecen la intolerancia, el señalamiento o la ignorante condenación por no entender otra forma de ser y existir, pero sin considerar que la condición de género sea el motivo para que su vivencia de pareja sea diferente, incluso con las opciones de tener hijos cuando parece que no pueden o que no deben, por encima de los que pueden y no quieren. En cualquier caso, nuestro papel especial como asesores de familia debe estar primero en el ejemplo profesional y personal y luego en la identificación del tema, trabajar en la construcción de alternativas de intervención con el núcleo en cuestión. Y en general en el fortalecimiento también el entrenamiento de herramientas y habilidades que hacen de la convivencia una experiencia en espiral que se renueva, que se impulsa y que se compromete y se convence de que la decisión de unir sus vidas fue la mejor decisión que pudieron tomar. Por ello, la asertividad en la comunicación, la construcción de límites y acuerdos saludables y equitativos, el cumplimiento corresponsable pero con apoyo mutuo en los roles y en las funciones, de la mano también de la resignificación conyugal en cada etapa, permitirán una independencia de pareja que aunará en la estabilidad y manejo de las crisis y que esto configurará una diada adaptada, resiliente, amorosa y feliz.